En esta ocasión veremos la nomenclatura de los anhídridos mediante la nomenclatura de Stock, la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura tradicional. Vamos a comenzar primero con lo que sería la estructura. Los anhídridos se componen de un no metal y del oxígeno. Si nosotros vemos un no metal unido con un oxígeno, entonces tenemos un anhídrido o un óxido no metálico. Aquí en pantalla podemos ver el ejemplo de uno de ellos. Tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. En este caso el azufre es el no metal y el oxígeno es el elemento que se une con el no metal para formar ese anhídrido. Y vemos aquí la valencia. En este caso la valencia del azufre es +6 y la valencia del oxígeno es -2. Algo muy importante que debes de comprender para poder nombrar los anhídridos es que el oxígeno siempre va a tener una valencia negativa. En este caso su valencia va a ser -2 y eso se debe a que necesita 2 electrones para que pueda ser estable. Por eso la valencia del oxígeno siempre va a ser -2. Generalmente los elementos que van a formar anhídridos son los elementos del grupo 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo vemos aquí en pantalla. Todos estos elementos forman anhídridos porque son no metales y estos al unirse al oxígeno van a formar un compuesto. A continuación vamos a ver cómo se nombran los anhídridos utilizando los diferentes sistemas de nomenclatura. Y tenemos aquí algo muy importante. Para que podamos nombrar un anhídrido, este siempre debe de ser eléctricamente neutro. Es decir, debe de tener la misma carga positiva y la misma carga negativa para que podamos nosotros asignar el nombre. Entonces lo primero que vamos a hacer es asignar las cargas. El oxígeno siempre va a trabajar con -2 y esto lo vamos a multiplicar por el subíndice del oxígeno, que es el 3. Vamos a tener -6. 3 por -2, aquí es -6. Para que podamos nosotros igualar la carga, tenemos que colocar aquí en el azufre una valencia de +6. Esta valencia es muy importante porque es la que voy a utilizar para los diferentes sistemas de nomenclatura. Y vamos a comenzar con la nomenclatura de Stock. Para nombrar un anhídrido en la nomenclatura de Stock, vamos a colocar la palabra óxido. Enseguida vamos a colocar la palabra D y vamos a colocar en números romanos la valencia del no metal. En este caso la valencia del no metal es la valencia del azufre, que es el +6. Vamos a ver cómo quedaría. Quedaría óxido de azufre 6. Recuerden, primero colocamos óxido, enseguida colocamos la palabra D, enseguida colocamos el nombre del no metal y luego vamos a verificar la valencia del no metal y vamos a colocar esa valencia en números romanos. Para el caso de la nomenclatura IUPAC nos quedaría de la siguiente manera. Se coloca el prefijo. Ese prefijo está referido al subíndice del oxígeno. Entonces tenemos que verificar el número que tenemos aquí en la parte inferior del oxígeno, que es el 3. Y vemos aquí esta tabla. En esta tabla nosotros vamos a ver que para un subíndice 3 le corresponde un prefijo llamado tri. Entonces aquí vamos a colocar tri y luego tendremos que colocar la palabra óxido, como lo vemos aquí, trióxido. Enseguida vamos a colocar el nombre del metal, que sería de azufre. Nos quedaría trióxido de azufre. Para la nomenclatura tradicional tenemos que colocar la palabra anhídrido, enseguida colocamos el nombre del no metal y colocamos el sufijo correspondiente a su valencia. El sufijo se refiere a la terminación ico o a la terminación oso. Ico para la mayor, oso para la menor. En este caso sería anhídrido sulfúrico. ¿Y de dónde sale este sulfúrico? En este caso tenemos que verificar la valencia del no metal. El azufre está en el grupo 6A. Esa valencia +6 la podemos ver aquí en pantalla. Y la valencia 6 le corresponde al sufijo ico. Por lo tanto, tendremos que colocar anhídrido sulfúrico. Este sería su nombre en la nomenclatura tradicional. Algo muy importante que tenemos que considerar para la nomenclatura tradicional es esta tabla que vemos en pantalla. Vemos aquí 4 grupos. El grupo 4A al grupo 7A. En el grupo 4A vemos que los elementos suelen trabajar con 2 valencias. En el grupo 5A vemos que los elementos trabajan con 3 valencias, al igual que en el grupo 6A. Y en el grupo 7A vemos que los elementos tienden a trabajar con 4 valencias. Vamos a ver este sistema de prefijo-sufijo.
Para los elementos del grupo 5 al grupo 7, generalmente vamos a tener un prefijo hipo y un sufijo oso. Para los elementos del grupo 4 al grupo 7, cuando trabajan con esta valencia sus elementos, vamos a tener la terminación oso. Para los elementos del grupo 4A al grupo 7A, cuando trabajan con estas valencias, vamos a tener el sufijo ico. Y para el grupo 7A, únicamente cuando trabaja con la valencia de más 7, vamos a tener el prefijo per y el sufijo ico. A continuación, vamos a realizar unos ejercicios. Tenemos aquí diferentes anhídridos y vamos a comenzar asignando lo que serían las valencias para neutralizar las cargas. Recuerden que el paso número 1 es la neutralización. Y comenzamos con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Vamos a tener entonces aquí 2 por menos 2. Vamos a tener menos 4. Para que podamos neutralizar este menos 4 del oxígeno, tenemos que colocar aquí arriba el más 4. Y al colocar aquí el más 4, vamos a tener prácticamente una carga neutralizada. ¿Qué hacemos después de realizar lo anterior? Después de realizar lo anterior, se cruzan las cargas. Esta carga de menos 2 pasa aquí a la parte inferior. Y esta carga de más 4 pasa aquí a la parte inferior. De tal manera que tendríamos S2 o 4. Como tenemos números que son divisibles entre 2, vamos a dividirlo entre el menor, que en este caso es el 2. Y vamos a tener entonces SO2. Recuerden que esto de cruzar las cargas se hace siempre para simplificar lo que serían los subíndices de los compuestos. La nomenclatura stock para este compuesto nos quedaría como óxido de azufre 4. ¿Por qué vamos a poner 4 entre paréntesis? Se va a poner 4 entre paréntesis porque estamos colocando la carga del catión o la carga del elemento no metálico, en este caso el azufre. En la nomenclatura IUPAC nos vamos a fijar en el subíndice del oxígeno. El subíndice del oxígeno es el 2. Por lo tanto, vamos a colocar el prefijo de este subíndice y vamos a colocar dióxido de azufre. En la nomenclatura tradicional, recuerden que se coloca primero anhídrido y enseguida vamos a colocar el nombre del no metal, que sería en este caso el azufre. Vamos a colocar anhídrido sulfuroso. ¿Por qué vamos a colocar anhídrido sulfuroso? Porque habíamos dicho que el azufre se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica. Y en este grupo 6A de la tabla periódica vemos que cuando el azufre trabaja con una valencia de más 4, le corresponde un sufijo o una terminación oso. Por eso se coloca anhídrido sulfuroso. A continuación tenemos este compuesto. Vamos a nombrar en los 3 sistemas de nomenclatura cómo nos quedaría. Comenzamos primero colocando el menos 2 arriba del oxígeno y tendremos aquí menos 14. Entonces, para compensar la carga aquí del yodo, vamos a colocar un más 7 para que podamos tener 14 positivo y 14 negativo y podamos tener en este caso la neutralización. Enseguida lo que sigue es el cruce de las cargas. Este menos 2 se pasa hacia la parte inferior donde está el yodo y este más 7 se pasa a la parte inferior donde está el oxígeno. Se cruzan las cargas y al cruzarse las cargas nos queda de esta manera, así como lo vemos aquí en la parte izquierda de la pantalla. ¿Cómo nos quedaría entonces el nombre de este compuesto en el sistema de nomenclatura? Para el sistema stock nos quedaría como óxido de yodo 7. Recuerden que aquí se coloca la carga o la valencia del no metal en números romanos y en paréntesis. Por eso decimos óxido de yodo 7. Estamos señalando que la valencia del yodo en este caso es más 7. En el caso de la nomenclatura IUPAC vamos a fijarnos en el subíndice y para un subíndice de 7 le corresponde un prefijo llamado hecta. Entonces colocamos hecta óxido de diyodo. ¿Por qué estamos colocando diyodo? Porque tenemos aquí un subíndice 2 para el yodo. Por eso se está haciendo mención de que son 2 yodos. Nos quedaría hectaóxido de diyodo. Y para la nomenclatura tradicional, recuerden que colocamos anhídrido. En este caso, vamos a ver cuál es la valencia con la que está trabajando el yodo. La valencia con la que está trabajando el yodo es de más 7. Vemos entonces aquí, el yodo se encuentra en el grupo 7A. Vamos entonces al grupo 7A
y vemos que en el grupo 7A tenemos un prefijo llamado per y tenemos un sufijo llamado ico. Por lo tanto, le va a corresponder un nombre como el que tenemos aquí, anhídrido periódico. Estamos haciendo uso del prefijo per y estamos haciendo también uso de la terminación ico. Por eso nos queda anhídrido periódico. Recuerden que en la nomenclatura tradicional es muy importante la valencia, en este caso del no metal, y debemos de ver siempre esta tabla que tenemos aquí en la parte superior de la pantalla. Para el siguiente compuesto que tenemos aquí, tenemos el bromo, tenemos el oxígeno, vamos a colocar el -2. Tenemos aquí entonces el -2, multiplicamos por el 3 y vamos a tener -6. Para que podamos tener aquí +6, tenemos que colocar +3 en la parte de arriba, donde tenemos la valencia del bromo. Hacemos el cruce de cargas, este 3 que vemos aquí, lo vamos a colocar en la parte inferior derecha, y este -2 lo vamos a colocar en la parte inferior derecha, de tal manera que me va a quedar así como lo vemos aquí en pantalla, bromo 2, oxígeno 3. Sabemos entonces que el bromo trabaja con una valencia de +3, por lo tanto su nombre en la nomenclatura de stock sería de la siguiente manera, sería óxido de bromo 3. ¿Por qué 3? Porque estamos haciendo referencia a la valencia del no metal, en este caso el bromo. Para la nomenclatura de IUPAC vamos a ver el subíndice del oxígeno y el subíndice del bromo. Para el oxígeno tenemos un subíndice 3, le corresponde entonces un prefijo llamado tri, y para el bromo le corresponde un prefijo llamado di. Vamos a tener por lo tanto trióxido de dibromo. Este sería su nombre en la nomenclatura IUPAC. Y para la nomenclatura tradicional, recuerden que se coloca anhídrido, el nombre del no metal, que en este caso es brom, vamos a colocar brom, y lo que sería el sufijo. En este caso, la valencia del bromo es 3. El bromo se encuentra en el grupo 7. Entonces me voy al grupo 7 y vemos que la valencia 3 tiene un sufijo llamado oso. Por lo tanto, el nombre quedaría anhídrido bromoso. Este sería el nombre para este compuesto. Y finalmente tenemos aquí el oxígeno y el nitrógeno. En el caso del oxígeno, recuerden que trabaja con una valencia negativa de -2. Y tenemos aquí -2 por 5, vamos a tener -10. Para compensar aquí la carga negativa, tenemos que escribir en la parte de arriba +5, para que podamos tener +10 y -10. ¿Qué es lo que se hace luego? Simple y sencillamente se hace un cruce de las cargas. Esta carga positiva se pasa a la parte inferior del oxígeno y esta valencia negativa de -2 se pasa a la parte inferior del nitrógeno. El nombre de este compuesto sería entonces, para la nomenclatura stock, óxido de nitrógeno 5. Recuerden que en la nomenclatura stock se escribe la carga en números romanos de la valencia del no metal. En este caso la valencia con la que está trabajando el nitrógeno es +5. Por eso se coloca entre paréntesis en números romanos el 5. En la IUPAC tendremos que ver lo que sería el subíndice y a partir del subíndice vamos a utilizar un prefijo. En este caso el subíndice del oxígeno es 5. Tendremos que utilizar lo que sería el prefijo penta. Recuerden que para el subíndice 5 se utiliza el prefijo penta. Pentaóxido de dinitrógeno. ¿Por qué dinitrógeno? Porque el subíndice del nitrógeno es 2. Por eso tenemos que usar aquí la palabra dinitrógeno. Y finalmente en la nomenclatura tradicional tenemos que ver la valencia del nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en el grupo 5 de la tabla periódica. Vamos entonces a esta tabla y vemos que en el grupo 5 de la tabla periódica, cuando tiene una valencia 5, le corresponde un sufijo llamado ico. Por lo tanto, el nombre sería anhídrido nítrico con el sufijo ico. Bueno, esto sería todo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, no dudes dejarlo en la parte de comentarios para que yo le dé puntual seguimiento y le dé contestación a tu duda.